Vamos a ver la herramienta pincel mezclador. En la parte izquierda tendríamos acá, si hago clic sostenido, debajo de este grupo de herramientas estaría pincel mezclador, el cual nos va a permitir mezclar el color como si fuese un pincel normal en diferentes características que vayamos a poner. Por ejemplo, muy húmedo como un pincel, pusiésemos tinta y estaría bastante mojado, o un poco más reduciendo a húmedo, poco húmedo y totalmente seco el pincel, y pasarlo con tinta por encima de nuestro lienzo. En este caso es como si esto fuese una pintura y nosotros vamos a poner otro color de pintura encima para fusionarlo mediante en la parte izquierda la gama acá de colores que disponemos, y podemos elegir cualquiera de estos y fusionar con el color que tendríamos acá de nuestra modelo. Entonces, si elijo este verde, aprieto OK, y ahora veamos que es muy diferente con esta herramienta pintar acá en un lienzo o capa donde está absolutamente sin nada. Veamos que si yo pinto encima es como si estuviese utilizando la herramienta pincel, normalmente esta herramienta, pero si estoy pintando encima de lo que sería el lienzo que ya tiene contenido, entonces ya no se comporta así, sino se va a fusionar. Como vemos, se va fusionando suavemente. Voy pintando y se va fusionando con los colores que tendríamos por debajo. Claramente se ve que es la fusión de dos, no como esto que sería sólido y un color único, sino que existe una fusión. Y la modalidad en la cual se va a ver fusionado es muy húmedo. Puede elegir húmedo, vemos que es un poquito más notorio el color del pincel. Si le digo poco húmedo, entonces ahora todavía un poquito más se nota el pincel encima de la imagen, y cuando le digo totalmente seco mi pincel, vemos que es mucho más sólido el color. Entonces, si quiero una fusión mucho más suave, puedo elegir muy húmedo y elegir otro color mucho más tenue, como esto por ejemplo. Entonces, cuando voy fusionando, vemos que las dos cosas se están distorsionando y me está respetando acá el pincel. Realmente es como estaría manejando un pincel acá mojado, húmedo, con la tinta similarmente. Pero en la realidad trata esta herramienta de simular la realidad. En la realidad, cuando vamos pintando, se va perdiendo la tinta y a la vez que vamos haciendo la mezcla más sólida. Por lo tanto, aquí puedo controlar el mismo. Veamos muy bien. Cuando voy haciendo, a medida que voy pasando, se va haciendo mucho más sólido. Entonces voy subiendo, se está haciendo mucho más sólido, se está mezclando con los píxeles ya existentes. Pero si yo digo que cada vez que haga un clic, otra vez empiece desde cero, es como si el pincel agarraría y nuevamente le pondría a la tinta, nuevamente humedecería en este caso. Entonces tendríamos acá esa opción. Puedo decir acá, después de cada trazo, cargar de nuevo el pincel. Entonces aquí hago, y ahora cuando suelto y voy a hacer en la parte superior, es como nuevamente hubiera cargado a la punta de mi pincel con tinta. Entonces otra vez estoy comenzando. Sin embargo, a medida que voy utilizando, yo digo que no quiero que cargue, entonces aprieto esta otra opción. Y vemos que es mucho más suave, mucho más tenue el hecho de utilizar esta opción. Después de cada trazo, limpiar. Entonces es como hubiéramos limpiado el pincel, y por lo tanto está haciéndose mucho más suave y tenue la fusión de los colores. Para la configuración del pincel tendríamos acá el tamaño, la dureza, similarmente en la parte superior el grado de humedad que va a tener, la carga, la mezcla, el flujo. Entonces absolutamente todo puedo cambiar. Si esto pongo al 50%, vemos que el flujo va a ser mucho más suave, las fusiones van a ser mucho más claras. No estamos forzando absolutamente nada. Claro que nosotros hemos ejemplificado con valores muy exagerados para demostrar que precisamente funciona. Sin embargo, cuando realmente queramos hacer fusión de colores, tendríamos que los valores manejarlos muy suavemente en porcentajes muy bajos.